empezar la exposición. Sí, adelante, mija. De esa viendo la otra. Ahorita que pasé al lado, o sea, me iba a regresar, te iba a decir, Cintia, ya es que te vi en la entrada, pero es que luego no, con los ojitos, pero te vi diferente el cabello. Dije, no, ¿qué tal si no es? Bueno, pues ya puse faltas y retardos. ¿Ya se ve? Veo a Osorio. Hola, Osorio, ¿sí me contestaste ahí? Hola, déjenlos ver aquí. ¿Sí? Sí. Y las veo, hola, hola. Aurora, ¿son 3 monitas? No, somos 7. Hello, ¿ya saben qué? Veo un monito, 4. Ah, o sea, dice Itzel seguro, ¿verdad? Bueno, Sí, profesora, de hecho. 3, 5. Veo 5. Veo. ¿Qué ves? Ya, son las 5, ¿va? A ver, ahí les mando. Rubio, ¡ay, bendiga! Me falta la otra móndriga. Veo 6. Bueno, vamos a ponerle que Itzel no prendió su cámara. ¿Mande? Una pregunta, ¿sí se ve la presentación? Sí. Sí. Ah, bueno. A ver, ¿dónde están? Están los que veo, ¿eh? Me falta, si es Ochoa, me falta ahí. No, ahorita le preguntaba a su compañero si ahí estaba Ochoa, pero Ochoa no es, o sea, ya pasó su equipo, pero ella no expuso. Pero sí, ya pasó su equipo. Tu equipo ya pasó. Ah, sí, estoy en la baba, pero poquito. Como quiera, me falta un integrante porque me dijeron que son 6, ¿no? 7. Disculpe, profesora, esa vez que nombraron a Ochoa, no era Ochoa perteneciente a ese equipo. También me nombraron a mí y tampoco estaba en ese equipo. Ochoa está con nosotros. Ochoa, nada más es que no sé, ya no te entendí otra vez. Bueno, es que la vez pasada pusieron los nombres, pusieron mi nombre y el nombre de Ochoa, pero Ochoa y bueno, no estamos en ese equipo, estamos con Aurora, porque hubo una confusión con los nombres. Era Ángeles Elizabeth y era la otra Excel, me parece. Pues ahí van a tener que corregir en la presentación, que les pido que suban hay una carpeta para las presentaciones, tienen que ir bien los nombres, y de hecho Itzel ya me había dicho que, de hecho Itzel fue la que me dijo, Ochoa, que cuando le tocaba no podía venir y que no se preocupara, o sea que también ella andaba perdida. No es mi culpa. ¿Dónde estás, Ochoa? Yo lo veo. Sí, es que ella me escribió y dijo que no. Aquí, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí te escucho. Ay. Están lejos. Ya me quedo así, no me ven. Ay, sí, no, antes que vean que me quito. Sí, no te veo, pero sí te escucho. Bueno, vamos a empezar. Sí, hay que corregir eso, Ángeles. Que lo corrijan tus compañeros, porque si no. Y Ochoa también andaba en la baba, porque le digo que ella se me escribió y me dijo que no podía. Le dije, no te preocupes, vemos cómo le hacemos. Sí, de hecho, iba a participar en los 2 equipos con mis compañeros, creo, Carlos y aquí, pero en el otro ya no pude por lo que le comenté, entonces, pues, nada más trabajé con este equipo. Ah, ok, si no, ahora voy a estar yo como mensa ahí. Sí. ¿Qué onda? Bueno, a ver si no me ven. Empiecen, ¿no? Empiecen. No te veo con la cámara prendida, Itzel, pero bueno, inicien. Sí, bueno, buenos días, profesora y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el estado de cambios de capital contable y el flujo de efectivo. El equipo está conformado por María de los Ángeles, Osorio Elisea María Dalia, Itzel, Ochoa Velázquez Itzel, Palafox Rodríguez Juan Manuel, Pérez Sánchez Andrés Eduardo, Rubio Hernández, Jimena Sheril y su servidora Hernández Reza Aurora.
Siguiente, por favor. No cae con tu teléfono, Cintia, ¿eh? Ya sabes cómo es tu profe de maldita. Bueno, comenzamos con lo que es el estado de cambio de capital contable. Todas las empresas, sin excepción, tienen, todos sus activos provienen de lo que son dos fuentes principales, lo que es el capital contribuido y el capital ganado. El primero son las aportaciones que los socios les dan a las empresas o son comúnmente conocidos como inversiones. El segundo es las utilidades de dicha operación o como muchos los conocen como las utilidades o las ganancias. Este estado lo que realmente demuestra es la historia cronológica de todos estos movimientos de la empresa. Y estos movimientos son aquellos que afectan la conformación del capital actual. Siguiente, por favor. El estado financiero no se utiliza en entidades lucrativas, es decir, no aplica para empresas que su fin no es como tal generar dinero, sino que tienen más aportaciones como son beneficios sociales, culturales, deportivos, entre otros. También una de sus principales utilidades es de que evalúa la rentabilidad de la empresa y con ello sirve para la toma de decisiones de los socios de la empresa. Siguiente, por favor. Algo importante, bueno, que también se toma en cuenta en lo que es el estado de cambios, son las notas que se agregan en este estado. Y algo de información relevante que debe de haber en estas notas es el importe de información sobre los importes de los dividendos, el monto de los reembolsos del capital efectuado y la descripción y monto de las aportaciones al capital que fueron realizadas en periodos de estados financieros presentados. Siguiente, por favor. En periodo de estado financiero presentados. Bueno, ya les voy a hablar de qué es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo o flujo de fondos o cash flow en inglés se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado y su información mide la salud financiera de una empresa. Se podría decir que es un estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha determinada. En otros términos, es el movimiento de dinero dentro de un mercado o una economía. Siguiente, por favor. Algunos de los principales o principios fundamentales para administrar un flujo de efectivo, tenemos como número uno lo que es incrementar las entradas de efectivo, que estas se calculan a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio. Tenemos también lo que es intentar que las entradas se realicen de forma rápida y estas se van a calcular vendiendo al contado o pidiendo anticipos o reduciendo los plazos de los créditos. También tenemos el disminuir las salidas de efectivo y estos se dan mediante descuentos a proveedores o clientes o reduciendo las influencias de la producción de las empresas. Y tenemos el cuarto, que es retrasar las salidas de dinero, como por ejemplo intentando alargar los plazos a los proveedores. Siguiente, por favor. Bueno, los flujos de efectivo, como se puede ver, está el operativo. El operativo es la suma de efectivo forjado por los movimientos operativos reglamentares de una compañía de un periodo de tiempo concreto. También tenemos el flujo de inversión, que también es conocido como flujo de caja de inversión, y decía que es la variación del capital procedente de la diferencia entre dos entradas y salidas.
También son procedentes de inversiones, instrumentos financieros y generalmente es una deuda a corto plazo y fácilmente que se convierte en liquidez. Son los gastos del capital asociados a las inversiones, como lo puede ser una compra de maquinaria, edificios, inversiones, adquisiciones, etcétera. Y por último, en esta sección tenemos el tipo de flujo de caja financiero o flujo financiero, que hace referencia a la variación del capital y que tiene un determinado proyecto. En el FSF se cotizan las pérdidas de las mercancías y materias primas. La dotación de capital para gastos del personal o la amortización del inmobiliario, entre otros componentes que pueden comprobar en el artículo enlazado, perdón. ¿En qué? Es lo último no te entendí. Que pueden comprobar en el artículo, lo pueden comprobar en el artículo enlazado. No sé por qué dije eso. Siguiente, por favor. Tanto el estado de cambios del capital contable como el estado de flujo de efectivos está regulado por dos NIF. La NIF B4 se encarga del estado de cambios de capital contable y su objetivo es establecer las normas generales para la presentación y la estructura del estado de cambios del capital contable. También como los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de su revelación, con el propósito de promover la comparabilidad de la información financiera entre distintas entidades. Esta se basa en la serie de las NIF A, como son la NIF A3, que es las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta define los estados financieros básicos que presentan información suficiente para que el usuario tenga la información financiera de la entidad. La NIF A4, que son las características cualitativas de los estados financieros, establece los estados financieros que los estados financieros de una entidad deben ser comparables tanto con la propia entidad a través del tiempo, de distintos años, así como otras entidades. La NIF A5, que define los movimientos de los propietarios, la creación de la reserva, los resultados integrales y que son estos elementos los que conforman el capital contable. Y la NIF A7, presentación y revelación, que establece los requerimientos para que las entidades presenten los estados de cambios del capital contable. Siguiente, por favor. Esta NIF también nos da la estructura del estado de cambios en el capital contable, que son los saldos iniciales, en su caso los ajustes que son por los cambios contables o las correcciones de errores que afectan los saldos iniciales y cada uno de los rubros del capital contable. Estos se deben presentar inmediatamente después de los saldos iniciales, dado que son ajustes de estos, y se deben de presentar la información por los importes que afecta a cada rubro. Tenemos también los saldos iniciales ya ajustados, los movimientos de propietarios que tienen que estar de forma segregada relacionados con su inversión en la entidad, los movimientos de reservas, el resultado integral en un solo renglón, pero desglosados en todos los conceptos que lo integran, ya sea utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y la participación en otros resultados integrales de otras entidades. Es importante señalar que tanto tiene que haber una conciliación entre los saldos iniciales y los finales de los rubros que conforman el capital contable dentro de la estructura. Siguiente, por favor. El periodo de presentación tiene que ser con el estado de resultado integral por lo menos una vez al año, abarcando un periodo anual, a menos de que se trate de una entidad con el primer periodo
de operación, en cuyo caso este puede ser menor a 1 año. También deben ser presentados en forma comparativa por lo menos de un periodo anterior. También tienen que revelarse las notas, como ya lo había mencionado mi compañera Aurora, que tiene que decir los importes de los dividendos distribuidos en el periodo, la forma en la que fueron pagados, así como el dato de los dividendos por acción, el importe de los dividendos y el propósito de las reservas creadas en el periodo. Siguiente, por favor. La NIF B2 es la que regula el estado de flujo de efectivos y tiene como objetivo de igual forma establecer las normas para su presentación, estructura y elaboración del estado de flujo de efectivos, así como para su revelación completada de dicho estado financiero básico. Su importancia radica en que da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo y da a conocer el origen de estos flujos de efectivos generados dentro de la entidad. De esta manera, si una entidad incrementa su saldo de efectivo considerablemente, se reconocerá si esta es debido a actividades de operación o de un financiamiento que le involucrará costos. Siguiente, por favor. De igual forma, tenemos la estructura básica del estado de flujo de efectivos, que inicia con las actividades de operación, las actividades de inversión y actividades de financiamiento. El incremento o disminución neta del efectivo o equivalente de efectivo, los efectos en el cambio del valor de efectivo, los efectivos y equivalentes de efectivo en el principio del periodo y el efectivo y equivalente del final del periodo. De esta manera, también la entidad debe excluir del estado de flujo de efectivo todas las operaciones que no afecten al flujo de efectivo. Algunos ejemplos de esto sería la adquisición de créditos de propiedades, planta y equipo, las fluctuaciones cambiarias o desvengadas no realizadas, los efectos de reconocimiento del valor razonable, así como la adquisición de un negocio con pago en acciones. Siguiente, por favor. Para el procedimiento de elaboración del flujo de efectivos se conocen el método directo y el método indirecto. El método indirecto debe presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Este puede ser utilizando directamente los registros contables de la entidad que afectaron las entradas o salidas de efectivo, así como modificando cada uno de los rubros del estado de resultados o del estado de actividades. En el método indirecto, según local, puede ser preferentemente, se presentará en primer lugar las utilidades o pérdidas antes del impuesto a la utilidad o en su caso los cambios netos en el patrimonio contable. Este último aumento disminuye cuando las partidas se consideran asociadas con actividades de inversión y actividades de financiamiento, así como con cambios a corto o largo plazo. Y tenemos las actividades de inversión y financiamiento, que son los flujos de efectivos derivados de las principales categorías de estas actividades. Siguiente, por favor. Para la revelación del flujo de efectivo, la entidad debe incluir los rubros e importes de las inversiones a la vista que forman parte de dicho efectivo y el equivalente de efectivo. También deben de aunar información respecto a la adquisición y disposición de subsidiarias y otros negocios, así como revelarse la información que ayude a comprender su situación financiera y su liquidez. Siguiente. Bueno, ¿quiénes están obligados con la NIF B4? Para empezar, nos dice que están obligadas las personas que generen estados financieros que ya están establecidos con la NIF A3, que
es una obligación conjunta de la NIF A3 con B4. Esta NIF no afecta a los que son entidades que tengan fines no lucrativos, puesto que estos no generan estados de cambio de capital contable. Y esta NIF no trata ninguna norma en particular sobre el conocimiento inicial o posterior a la evaluación del capital contable. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la NIF B2, también nos dice que estarán obligados las entidades que tengan fines lucrativos que estén sujetos a las demás NIF, y también que las entidades no lucrativas no van a tener ninguna obligación con la NIF B2, ya que estas pues, no emiten cambios en el estado de capital contable. ¿No emiten cambios? Ajá, o sea, lo que encontramos decía que no emiten o sea, un estado, más bien un cambio en el estado de capital contable. No emiten, no presentan, no están obligados a presentar el estado de cambios en el capital contable. ¿Va que va? Siguiente. Para la siguiente, pues queremos dar un pequeño ejemplo de lo que es un flujo de efectivo. Bueno, aquí como se puede notar en la imagen, esta es pues un flujo de efectivo. Como había mencionado mis compañeras, son aquellos estados que nos permiten ver la variación que existe de entradas y salidas de dinero en la empresa. Bueno, como primer punto, pues tiene lo que es el título de la empresa, posteriormente indicando que es un estado de flujo de efectivos con su respectiva fecha. También indicando en la parte superior qué tipo de método se empleó. En este caso, pues es un método directo. También es muy importante que pues veamos que está dividido en diferentes rubros, como son las actividades de operación, de inversión y las de financiamiento. Pero también es muy importante ver que toda esta información fue calculada a partir de un estado de resultados y de un balance general. Pero como primer punto, para poder calcularlo, tuvimos que sacar la diferencia de los periodos del cierre de un ejercicio del año 2019 y el cierre del ejercicio del año 2020. En este caso, pues es un balance general de la empresa contador-contado. Pues un ejemplo aquí sería para calcular lo que es su diferencia. Puede ser, por ejemplo, en clientes. En el cierre del ejercicio en el año 2019 teníamos una cantidad de 72,000, pero ya para el cierre del año del 2020 aumentó a 105. Entonces, para calcular, lo que tenemos que hacer es colocar salida de dinero y entradas de dinero. Sacamos lo que es su diferencia. En este caso me parece que son 33,000. Sí, y hacemos lo mismo con los demás. En almacén teníamos una cantidad de 140,000, aumentó a 110,000, lo que indica que es una salida de dinero con una diferencia de 70,000. Y un ejemplo de que puede ser de entrada de dinero puede ser en este caso el IVA acreditable, en donde tenemos una cantidad de 28,000, pero disminuyó para el año 2020 a 6,000. Y en este caso pues sería una entrada de dinero de esta manera. Nos quedaría de esta manera. Ya posteriormente, por ejemplo, aquí en el capital ganado, pues el resultado del ejercicio del año 2019 tenemos que son 147,000. Se pasa para el cierre del ejercicio del 2020, teniendo un resultado de 212,000, que se ve reflejado igualmente aquí en el estado de resultados, y es así como se puede relacionar lo que es el estado de resultados con el balance general en el flujo de efectivo. Para poderlo representar más fácil, pues hacemos un papel de trabajo en el cual pues ponemos los conceptos de todas nuestras cuentas, en este caso pues de ventas, que se saca del estado de resultados, y todos los demás que se sacan del balance general. Bueno, ya teniendo todo esto, que por ejemplo en ventas tenemos 2,300,000 que se sacó
de aquí, del estado de resultados. El aumento de clientes, que son 33,000, que se sacó de la diferencia de los clientes en el balance general. Simplemente sacamos lo que es su diferencia y nos da un resultado de 2,267,000. Hacemos lo mismo con todos los demás y con los del balance general. Aquí la técnica básicamente es identificar si hubo un aumento o disminución de dinero y cuál es su diferencia, además de saber si es una operación de financiamiento, de inversión o de operación, ya para que posteriormente se puedan colocar en lo que es el estado de flujo de efectivos. Por ejemplo, aquí en cobro de clientes tenemos 2,267,000, que era lo que teníamos en el papel de trabajo, 2,267,000. En pago de proveedores, menos 1,088,000, y así sucesivamente, para posteriormente hacer su sumatoria y tener el resultado de los flujos de efectivo por actividad de operación, por inversión y de financiamiento. También para calcular lo que es el importe por aplicar, que había mencionado también mi compañera Ángeles, pues simplemente va a ser la sumatoria que va a ser del flujo de efectivo de inversión más el flujo de actividades de operación. Y para calcular el saldo de efectivo del periodo actual, simplemente lo que hacemos va a ser sumar las variaciones del flujo, que son todas las sumas de todos los flujos de efectivo, de inversión, de financiamiento y de operación, más el periodo anterior de lo que es caja y bancos. En este caso, pues eran 81,000 y nos da un resultado de 197,000. Pues en el caso del método, de lo que es el método directo. Pero para el caso del método pues, indirecto es básicamente lo mismo, es identificar si es un aumento o disminución de dinero, identificar cuál es su diferencia, si es una operación de financiamiento o de inversión, y pues irlos calculando. La única diferencia, como había mencionado mi compañera, era que al inicio en el método indirecto se coloca lo que es la utilidad neta. Finalmente, el resultado del saldo efectivo del periodo actual va a ser el mismo, 197,000. Y aquí también tenemos 197,000. Y pues para poder comprobarlo solamente tenemos que sumar las cantidades de lo que son caja y banco de periodo actual y nos da un resultado de 197,000. Por ejemplo, 45,000 más 152,000 nos da 197,000. Bueno, el siguiente va a ser lo que es un ejemplo del capital contable. Bueno, en este caso, el ejemplo de capital contable es de la empresa de Coca-Cola. En esta podemos ver que está por etapas, bueno, por plazos, que son del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. Y eso también se hace en cada año, que es del 2018, 2019 y 2020. Tenemos en los encabezados lo que son lo que es el capital social, la prima de suscripción de acciones, las utilidades retenidas, otros instrumentos de financiamiento de capital, la evaluación de la porción de efectiva de instrumentos financieros, la diferencia por efecto de conversión de operaciones asociadas extranjeras, la remediación del pasivo neto por beneficios definidos, el capital atribuible a los propietarios de la controladora y la participación no controladora, y también el total del capital. En esto tenemos en la parte izquierda lo que son el total de la utilidad, lo que se tiene de saldos ajustados de todos los movimientos. Esto se va a hacer a través de millones de pesos mexicanos, en donde se marca en los saldos finales hasta la parte de abajo, que es en PS, así como también los dividendos declarados. Todo. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o algo de retroalimentación que nos puedan apoyar? Ok, gracias. ¿Hay alguna pregunta, chavos? ¿Comentario? ¿No? Ahí en su casa. Bueno.
Está bien su presentación, nada más que lo que deben de cuidar es que sea un poquito más equilibrado, ¿no? La presentación, porque se cargaron mucho el peso en algunos y otros, o sea, se ve la diferencia. Es una sugerencia, traten de que sea un poquito más parejo. Sí, ¿no? Porque sí. Está algo medio obvio. Presenten, tenían ahí en la práctica, está bien, nada más en lo que comentabas de las ventas, que coinciden y todo eso, nada más hay que tener cuidado en esa parte. Hay estados de resultados que presentan la información y viene por separada. Por ejemplo, dicen, ventas al contado, ventas a crédito. Entonces, cuando estamos hablando de un flujo efectivo, vamos a considerar, ahorita no voy a ahondar mucho, ya que falta otro equipo, ¿no? Pero en el flujo efectivo tiene esa característica que van a considerarse movimientos por los que realmente se hizo un pago o se recibió dinero. O sea, es así básica en el flujo efectivo. Entonces, si lo dejamos como venta nada más, corremos el riesgo de que si en esas ventas van operaciones a contado y a crédito, tendríamos que revisarlo, ¿no? Entonces, si ahí coincide plenamente, es dando por hecho que tampoco es así, que todos fueron al contado, porque también tiene un cobro de clientes. Entonces, o sea, para efectos de ejemplo está bien, coinciden, efectivamente es una característica que depende, o sea, hay diferencia en los métodos al realizarse en el flujo efectivo, pero al final el saldo pues es exactamente, se debe de llegar exactamente al mismo resultado. Hay comentarios que me gustaría hacer, pero voy a esperar al otro equipo para no meterme ahí de más, pero en general su presentación muy bien, nada más esa observación, o sea, no lo dejan equilibrado el peso, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esa parte. Y bien, chiquillos, voy a esperarme que pase el otro equipo y así ya hago comentarios de manera general para no andar ahí de metichona. Muchas gracias, se ven muy guapas, muy guapos. Y bien. Ahí Gracias, profesora. Gracias, profa. Gracias, profesora. Ahí no sé si se diga, no, mejor no me metan rollos que no. Ok, gracias.